Vamos a pasar a la entrevista con la doctora Ornella de Gasperín Quintero, que ya se encuentra con nosotros. Ella es investigadora titular A de la red de ecoetología del INECOL AC. Es miembro también de Rebelión Científica Capítulo México y miembro también de Académicos con Palestina contra el Genocidio. Además, también es miembro del Laboratorio Nacional CONACYT de la Biología del Cambio Climático. Sobre el impacto en los niños y particularmente hablar sobre este cambio climático que hemos vivido en las últimas décadas y sobre todo también cómo impactan las olas de calor en las personas. Y muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo por el espacio. Bueno, yo sé que hemos tenido suficientes interacciones, que ustedes ya saben mucho sobre el cambio climático a estas alturas y las causas sistémicas. Sin embargo, me gustaría empezar dando algunas frases de la contundencia científica que tenemos hoy en día. En el año 2022 se publicó el sexto reporte del IPCC. El IPCC es un panel intergubernamental de expertos de cambio climático que le entregan reportes a la ONU de más o menos 9,000 páginas. En este reporte hubo unas frases que a mí se me quedaron muy grabadas y que he estado tratando de pensar cómo se pueden ejemplificar con pues, lo que significa hoy en día, lo que va a significar en el futuro, ¿no? Una de estas es cualquier retraso en acciones globales de adaptación y mitigación nos hará perder una pequeña ventana de oportunidad, la cual se está cerrando rápidamente para asegurar un futuro sostenible y vivible para todos y todas. Y la segunda es las acciones y decisiones implementadas en esta década, o sea, antes del 2030, tendrán impactos ahora y por miles de años en el futuro, ¿no? Y esa es una contundencia que viene escalando a través de décadas de información científica que se acumula. Tenemos básicamente reportes del IPCC de miles de páginas desde el año 92. Tenemos acuerdos internacionales desde el 92 para prevenir la crisis ambiental y para que se frene y se mitigue. Sin embargo, hemos contaminado más desde 1992, desde los primeros acuerdos para la protección del medio ambiente y por ende de la humanidad, que en toda la historia previa humana. Podemos después entrar a las partes sistémicas de por qué nos está mitigando esa crisis, pero yo quería darle un poco más una cara humana, porque a veces cuando le pregunto a la gente qué piensan que es el cambio climático, qué impactos tiene, no necesariamente contestan con los elementos que a mí más me mueven o me afectan, digamos, ¿no? Y por eso quería hablar, pues, de un reporte que sacó UNICEF, que son los impactos de la crisis ambiental en niños y niñas, y una investigación de un investigador de Bruselas que habla de las proyecciones futuras para niños y niñas, ¿no? Entonces, empezando por lo que pasa hoy en día, para darles algunos datos que son realmente abismales, cuando hay olas de calor en lugares, por ejemplo, en Bangladesh, en Malawi, el matrimonio forzado de niñas incrementa hasta el 50%, ¿no? Sabemos que incrementa la violencia sexual cada vez que hay eventos climáticos extremos, porque muchas personas acaban en campamentos de protección como refugiados y ahí incrementa la violencia sexual. Ahora, en términos actuales, hay 953 niños o niñas expuestos a niveles extremos de estrés hídrico. Este es el 40% de la niñez hoy en día. Y eso se espera que incremente si no nos salimos de la trayectoria en la que estamos. Como no se está mitigando la crisis por métodos institucionales, esto solamente va a empeorar. Ahora, un estudio que yo les compartí en el texto que supongo se publicará en los siguientes días es el contraste entre los impactos según cada grado o cada cuarto de grado que aumente, cuánta gente más entra en estrés hídrico, en hambruna, en todas estas situaciones. Y la diferencia entre lo que vive una persona que, por ejemplo, en el año 2020 tenía 60 años y una persona que en el año 2020 tenía 0 años, recién nacida, ¿no? Entonces, una persona que en el año 2020 tenía 60 años habrá experimentado solamente una ola de calor extrema en toda su vida. La trayectoria actual, que es una trayectoria de la cual tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para salir, nos lleva a un incremento de 3,2 grados Celsius. Entonces, una persona que nació en el 2020 tendría más o menos 24 olas de calor en toda su vida, ¿no? 24 veces más que la persona que en el 2020 tenía 60 años. Entonces, es una injusticia tanto a nivel internacional de lo que está ocurriendo hoy en día. El 92% de las emisiones de gases con efecto invernadero vienen de los países del norte global o del centro económico. El 98% de las muertes ocurren en la periferia y de la misma manera es una injusticia intergeneracional.
donde la persona que hoy en día tiene 60, 63 años influyó de alguna manera o tal vez tuvo las herramientas para influir o incidir en el mundo que la persona que hoy en día tiene 0 años no tiene. Así es, doctora Ornella, estos datos que pues, nos apunta son muy importantes porque, como bien lo dice, creo que un ente que ha quedado olvidado, pues es el papel también de las infancias, sobre todo, pues enfrentando una crisis climática que ni siquiera están ocasionando ellos y que me parece muy importante este punto, porque estos son estragos que les estamos dejando a las futuras generaciones y que pues, pero también si lo ponemos de otro lado, es muy difícil pues actualmente dar un freno total a esta crisis climática, pero particularmente sobre el tema de las infancias, sobre esto que nos decía de cómo aumenta pues el incremento de la violencia, sobre todo pues históricamente ha habido más violencia hacia las mujeres, también históricamente se ha dado violencia hacia niños, pero principalmente niñas, y en el caso de las mujeres con estos nuevos digamos, este factor del cambio climático, son las mujeres quienes resienten en muchas ocasiones pues esta situación, ya que digamos que históricamente a ellas se les relega esta condición de que si hay escasez de agua, por ejemplo, ellas tienen que resolver este problema porque digamos todavía se tiene esta idea en algunos hogares de que pues ellas son, ¿no? Digamos las encargadas del hogar y entonces tienen que ir a resolver también este problema. En ese sentido, preguntarle, doctora, ¿qué panorama también se vislumbra para principalmente para las niñas, ¿no? Esto que nos decía era muy importante de cómo las niñas sufren más violencia sexual, mayor violencia sexual. ¿Qué panorama se seguirá vislumbrando en este caso? Sé que son proyecciones y que también esto está asentado en los datos que ya nos presentaba y sobre todo también relacionado con que ahora pues tenemos a Estados Unidos que es un factor importante, ¿no? Porque en Estados Unidos también se genera una, digamos, una gran emisión, ¿no? De emisiones que pues favorecen al cambio climático, que es uno de los principales responsables, digamos, como país de este cambio climático. Y ahora vemos a un presidente que pues poco está interesado en esta agenda de reducción del cambio climático. Muchas gracias. Sí, bueno, para ponerle un poco de datos a lo que acabas de preguntar sobre la colecta de agua, aquí tengo el dato, son 1.800 millones de personas que obtienen fuentes de agua fuera de su casa. Y el 63% de los hogares son las mujeres o las niñas o las niñas quienes están a cargo de buscar el agua. Ahora, entre más sequías hay causadas por el cambio climático, las mujeres y las niñas tienen que ir más lejos. A buscar el agua. Y hay muchos reportes ya, están estos en el IPCC, sobre intercambios cuando las mujeres no pueden pagar, pues muchas veces hay abuso sexual y hay violación, ¿no? Entonces es sexo a cambio de agua. Y esto está incrementando. Ahora, eso va a seguir incrementando si no nos salimos de la trayectoria en la que estamos. Básicamente, cada cuarto de grado, y por eso es importante hablar de la urgencia de frenar el calentamiento, ¿no? No es lo mismo llegar a 1.5 que a 1.75 que a 2 grados que a 3, porque cada fragmento de grado aumenta las sequías, aumenta el territorio que está expuesto a sequías extremas y por ende aumenta la proporción de la población humana que está en vulnerabilidad, que está enfrentando violencia, que está enfrentando migración forzada, hambruna, inundaciones, huracanes, incendios. Todos estos efectos incrementan con cada fragmento de grado, ¿no? Por eso la importancia de frenar esta crisis inmediatamente. Y bueno, regresando a la trayectoria en la que estamos, Estados Unidos, ¿quién la causa? Sí, Estados Unidos es controlando por número de habitante, por las emisiones históricas, es responsable del 40% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Además, es básicamente responsable de alguna manera del orden económico mundial, ¿no? Estados Unidos tiene el poder de veto de voto en el Fondo Monetario Internacional, lo cual hace que todos los países de la periferia sigan en un sistema de pagar intereses de deuda ilegítimas y no puedan utilizar ese dinero para adaptación y mitigación a la crisis climática y en general para desarrollar toda la infraestructura necesaria que una población necesita. Ahora, Estados Unidos, independientemente de si estaban los demócratas o los republicanos, realmente han estado bloqueando la acción climática. El Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, se firmó cuando estaba el presidente Obama,
y ese acuerdo casi no se firmó, estuvo a punto de no firmarse porque Estados Unidos objetó a último momento a una palabra que era deben y forzaron a que se cambiara a deberían, lo cual hizo que el Acuerdo de París no fuera vinculante. Entonces, el Acuerdo de París ponía ciertos lineamientos para que cada país decidiera, en base a la información que tenían, de cuánto tenían que reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero para quedarnos muy por abajo de 2 grados Celsius e idealmente a 1.5 grados Celsius. Entonces, gracias a lo que presionó Estados Unidos, ese acuerdo no fue vinculante. Hoy en día ningún país se ha quedado bajo los lineamientos del Acuerdo de París, no hay uno solo. Y, y bueno, Trump se salió del Acuerdo de París, pero la realidad es que ningún presidente de Estados Unidos lo ha respetado. Entonces está haciendo explícito lo que los demócratas hacían implícito. Y bueno, por ejemplo, Biden a través de 12 meses dio 20.000 millones de dólares al ejército de Israel para llevar a cabo un genocidio. Hay 22 países con un Producto Interno Bruto menor que lo que Biden dio al ejército de Israel. Y en medio de una catástrofe climática, estar financiando algo como una industria militar, como lo hace Estados Unidos, que la industria militar produce más o menos el 6% de las emisiones globales y es el principal consumidor industrial de hidrocarburos, ¿no? Entonces, realmente Trump está haciendo de una manera muy, pues está quitando cualquier máscara, ¿no? Lo está haciendo con un lenguaje terrible, pero está haciendo explícito lo que yo creo que ha sido implícito para quienes siguen los datos de las emisiones desde, básicamente desde los 90. Claro, doctora Ornella, y digamos, esta continuidad que hay ahora explícita en la política de Estados Unidos, en otras ocasiones hemos hablado de lo que implica para el incremento de las temperaturas, lo que implica también para las personas, pero ahora hablando particularmente de las infancias, hay un reporte de la UNICEF en donde dice que, bueno, este cambio climático está ya dañando y dejando bastantes consecuencias en las infancias. ¿Qué nos puede comentar sobre este informe de la UNICEF y también del índice de riesgo climático de la infancia? Y bueno, este reporte salió en el 23, entonces habla de datos hasta el 22. No ha salido un nuevo reporte para actualizar eso, pero pues realmente es devastador lo que pone ahí, ¿no? Entonces habla de 953 millones de niños expuestos a niveles elevados o extremos de estrés hídrico, que es 40% de la niñez. Creo que una de las cosas que es más impresionante hace rangos de qué tan vulnerables son los niños y las niñas por país, y los países que menos han contaminado son los que más vulnerabilidad tienen, ¿no? Y varía un poquito porque hay distintas medidas, ¿no? De estrés hídrico, de vulnerabilidad hídrica. Estrés hídrico es, bueno, cuánta demanda hay, cuánto suministro hay en ese lugar. Vulnerabilidad incluye otras cosas como sequías, olas de calor, porque finalmente el que haya una sequía, por ejemplo, no necesariamente llevaría a un estrés hídrico si hubiera la infraestructura necesaria, si pudieran almacenar agua, ¿no? Y entonces, considerando la proporción de niños, el hecho de que niños son más vulnerables que adultos a deshidratarse, y considerando toda la infraestructura, más las sequías, más cuántas reservas de agua, los países con mayor impacto son, me parece que es Nigeria y no sé, son países que no han contribuido en lo más mínimo, ¿no? En el texto que yo les puse, contrasté la imagen de las zonas con mayor estrés hídrico, que son siempre África, el sureste de Asia, y quienes han generado la crisis climática en términos de países, ¿no? Y entonces 40% de las emisiones excedentes vienen de Estados Unidos y el 92% vienen del norte global. Ahora, eso aún así hay mucha variabilidad entre personas, y eso es algo que a mí me lleva como siempre a pensar en la causa última de la crisis climática. Pues Estados Unidos, que es un país multimillonario que contamina muchísimo, tiene 49 millones de personas con algún nivel de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces estamos en un sistema económico que está excediendo cuánta contaminación podemos poner en la atmósfera, está excediendo desde el año 97 cuántos materiales podemos extraer de la Tierra, esta es la huella material del mundo, y a pesar de que sobreextraemos y sobreproducimos, no logra ni siquiera cubrir las necesidades básicas de un país tan rico, ¿no? Entonces, eso me lleva realmente al por qué estamos en esta crisis, por qué hay niños que están experimentando estas olas de calor, por qué la gente que está naciendo hoy en día tiene proyecciones tan terribles para su futuro. Y eso es básicamente regresar a la parte núcleo del mundo, que es el sistema económico,
y cómo la crisis climática es solo uno de muchos síntomas de ese sistema económico. Entonces, estamos en este sistema económico que pretendemos o nos obligan a estar, porque somos rehenes al sistema económico, en realidad no tenemos voz ni voto sobre él, y quieren hacer crecer todos los sectores económicos que contribuyan al Producto Interno Bruto de manera exponencial. Y quién determina qué sectores económicos crecen, ¿no? Porque se hacen más, no sé, infraestructura deportiva o museos, o se hace más moda rápida, armas, aviones privados, ¿no? Y finalmente eso lo determina el gran capital. La gente que tiene dinero mete dinero en acciones, esas empresas crecen. No tenemos ningún tipo de democracia sobre qué sectores económicos sí queremos, ¿no? Y por eso lo que nosotros impulsamos es que necesitamos democracia sobre la economía, a todos niveles y en todos países. Y no pensamos que eso nadie nos lo va a entregar. Estamos en una situación de emergencia, las proyecciones futuras son realmente devastadoras y estamos llamando a toda la población a que salga a la calle, a que comunique, a que se organice colectivamente, a que haga boicots. Así es, doctora, pues pareciera incluso un panorama pues un poco desolador para las futuras generaciones, porque como bien lo decía, pues somos víctimas y a la vez rehenes de este sistema económico y pues estamos, digamos, sometidos a este gran capital y a cómo funciona este gran capital. Nos hablaba y ya nos ha hablado en ocasiones de esta propuesta que es democratizar el sistema económico, pero ¿cómo podemos influir para que esto pudiera lograrse en un futuro? Y en un futuro, creo que lo primero que hay que decir es, este es el tema más importante de la historia de la humanidad. Si no cambiamos la trayectoria, pues yo personalmente, cuando me dicen las generaciones futuras, me cuesta trabajo dimensionar cuántas van a llegar, porque no hay ningún proceso institucional que esté cambiando la trayectoria, que esté frenando la crisis. O sea, cada año es peor. Lo que vimos en California, Otis, Dana, todo eso es lo mejor que podemos esperar. Todo eso va a ser peor cada vez si no se frena la crisis. Y no estamos viendo ningún proceso institucional para frenar esa crisis, ¿no? Entonces, realmente pensamos en nuestra colectiva que necesitamos escalar procesos sociales. Necesitamos hacer esta información masiva, viral, integrarnos con todos los medios de comunicación que podamos, que se vuelva exponencial como crece la difusión de información y impulsar a la gente a que haga protestas, boicots, demanden al gobierno, por ejemplo, un salario máximo, una redistribución de vivienda y se deje de construir nueva infraestructura. Ese tipo de políticas son políticas climáticamente reales, ¿no? Todo lo demás son curitas y es muy difícil y desolador, dadas las proyecciones donde estamos y a donde nos está llevando básicamente el gran capital, visualizar que se pueda frenar esta crisis. Y es muy desolador, pero no tenemos que darnos por vencidos. En el momento en que decimos no hay nada que hacer, le damos el gane al sistema y aseguramos que la gente que hoy en día está en pañales no tenga agua en unos 15, 20 años, ¿no? Entonces es realmente urgente que se movilice la gente, que hablen del tema, que no se den por vencidos y que no le den la vuelta a la información, ¿no? Que realmente vean los datos, vean la ciencia y reaccionen ante tal. Claro, y sobre todo estas últimas reflexiones que nos da acerca de no quedarnos al margen de este tipo de emergencias, porque en realidad, como decía, es una emergencia mundial de la más relevante a nivel internacional y también a nivel histórico, pues a veces lleva a la inacción y eso es lo que justamente no se quiere en este tipo de casos, sino todo lo contrario, estar siempre informados y por eso mismo le agradecemos siempre este tipo de textos, la información y la entrevista que nos da aquí en Contralínea porque nos permite tener otra perspectiva, otros datos y otra lectura también de lo importante que implica el cambio climático para todas y todos. Doctor Ornella, le agradecemos por la entrevista en esta ocasión y esperamos seguir contando con usted en otras ocasiones. Muchas gracias, espero que tengan un buen día.